¿Qué tal, amigos? Continuamos con las videocápsulas diarias. Recuerda usted que le dije en una anterior que íbamos a ir dejando poco a poco el tema electoral, una vez resuelto los conteos, de tal manera pues que eso, si bien en las próximas semanas quizá con algunas de las reclamaciones, quejas ante los tribunales correspondientes, la sala regional en un caso o la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero salvo eso o a excepción hecha de eso, se puede decir que el proceso electoral en lo que se refiere a la emisión y conteo de votos está resuelto. Ya se definieron los ganadores, los perdedores a querer y no pues tendrán que reconocer esa realidad y empezamos pues a llegar a la siguiente etapa. López ha, vamos a decir, planteado una táctica o una medida que los candidatos triunfadores que yo recuerde jamás habían puesto en práctica, que es denominar o designar de una manera anticipada, pero con mucho tiempo de anticipación, a quienes ocuparían buena parte de los primeros puestos o de los puestos más elevados en el gabinete. Él lo hizo, a algunas personas les pareció algo correcto, a otros no tanto, y a otros les fue indiferente. Y les fue indiferente por algo tan sencillo como esto. Dejemos de lado los días o semanas previas a la votación. Pero de la votación a la toma de posesión del ganador median 5 meses de diferencia. De tal manera, pues, que para aquellos que algo le conocen a la política, están ellos plenamente conscientes de que 5 meses es un periodo largo, en el cual pueden suceder muchas cosas, muchas eventualidades pueden concretarse, de tal manera que aquellos que se veían ya en un puesto, en una oficina bien equipada, podría caérseles ese sueño, porque al final de cuentas no tomaron ellos muy en serio que López es una persona voluble, es una persona que, como decimos en Sonora, es como el lomo de la liebre, se hace para aquí y para allá. Amaneció de malas, en ese momento se cayó fulanito Vasconcelos, y que vuelve a amanecer de malas, pues probablemente la señora Nale por allá, y volvió a amanecer de malas, y la jovencita secretaria del trabajo potencial o eventual también va para afuera. Y así, a cualquiera le puede tocar la guadaña. Pero lo curioso de esto no es esa situación de incertidumbre en la que están los designados o los potenciales o los que eventualmente ocuparían una secretaría. Lo interesante de este proceso es que hay una competencia entre todos ellos para ver quién ofrece la ocurrencia más atractiva, quién es el que está más cerca de Santo Claus, ofrece más, muchas veces sin tener él mismo la menor idea de lo que está ofreciendo. Ayer tuvimos la última ocurrencia. La señorita que en principio está ya designada para ocupar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si nada ocurriere de aquí al 30 de noviembre, dijo que ya está en negociaciones con Banco de México y con los empresarios para elevar el salario mínimo. Yo no sé si sabe la señorita, creo que es Alcalde su apellido, o Ricalde, no recuerdo bien, cuál es la función constitucional de Banco de México. Banco de México no tiene que negociar con ella nada en lo que se refiere al salario de este o de aquel trabajador o empleado. En todo caso, Banco de México, a través de su Junta de Gobierno o el Director de Investigación Económica, emitirán alguna posición en relación con los efectos perversos en una economía como la nuestra, de presiones inflacionarias cuando el salario se aumenta por decreto
y que no hay relación alguna con la productividad. Ese es el caso. Sale muy ufana la flamante próxima, si nada sucediere, secretaria del Trabajo, que ellos piensan que en los 6 años del siguiente gobierno el salario mínimo actual va a elevarse 15.6%. ¿Por qué 15.6? ¿Por qué no 15.95 o 15.48? No lo sé, pero ese es el porcentaje de aumento anual que planteó la flamante secretaria del Trabajo eventualmente. Y dijo además que a eso habría que agregarle la inflación. No sabemos, porque no lo precisó, si es la inflación acumulada en el sexenio de un solo golpe al final, allá por el 30 de noviembre del 2024, o será un incremento adicional al 15.6 cada año. De tal manera que si calculamos una inflación del 5% anual, es más, para que sea más fácil, 4%, y sumamos o le ponemos al salario actual, el salario mínimo general, el 15.6%, eso significaría que muy probablemente para el año 2024, para la primera semana del año 2024, el salario mínimo andaría alrededor de los 220 pesos, números más, números menos. La pregunta aquí que valdría la pena hacer es, ¿estarán conscientes estos burócratas de nuevo cuño o estos neosantocloses lo que significa elevar de 88 pesos el salario mínimo que es durante el año 2018, el año en curso, llevarlo por decreto a casi el triple? ¿Estarán conscientes ellos de lo que significa en términos de costos para una buena parte de las empresas que, si mal no recuerdo, las empresas micro y pequeñas, e incluso si incluimos a las medianas, estamos hablando de un universo de 90-95% de las empresas del país que quizá tengan menos de 20 trabajadores o empleados, todas ellas podrían soportar una carga de esa naturaleza. ¿Y qué va a pasar con los trabajadores que hoy ganan, por decir algo, 3 salarios mínimos, es decir, aproximadamente 7,000 pesos, 6,700? Se les va a dejar ellos congelado ese salario y van a ver que una persona que prácticamente nada sabe hacer frente a ellos obtiene al final de cuentas un salario de alrededor de 7,000 pesos, 6,800. Es decir, lo que le quiero decir con estos números es la irresponsabilidad de quien tiene nula experiencia en una posición de ese nivel en la estructura del sector público. Sin embargo, ahí andan felices y dando declaraciones por aquí. Ya el ingeniero Romo se aventó de su ronco pecho que vamos a crecer al 4%, porque dice ahorita prácticamente el 40% del territorio del país está parado, está paralizado. Y luego detalla, está paralizado Tamaulipas, Veracruz, y esto, ¿en serio? ¿Paralizado? Dio los nombres de 4 o 5 entidades federativas y lanzan una cantidad. Luego dice también el ingeniero Alfonso Romo, y en ese proceso de descentralización no va a haber despidos, todos se van a quedar. Y luego por otro lado dice, va a haber recortes importantes. Yo no sé si estas personas duermen bien. Yo no sé si ellos se levantan tranquilos, serenos y con una visión más o menos clara de la responsabilidad que tienen hoy y la responsabilidad que podrían adquirir a partir del 1 de diciembre del año en curso. Tengo la impresión de que andan un poco jugando a la escuelita. Ya ganaron la elección de la sociedad de alumnos en un CCH y están prometiendo esto y lo otro, laboratorios, computadoras, maestros así, unidad deportiva y lo que sea. Así andan, loquitos andan. Pero no crea que me preocupa mucho eso. ¿Por qué? Porque la realidad, esa señora terca, necia, fea, que está ahí esperando, así,
cuando menos lo esperen les va a tocar. A ver, mijita, ¿qué dijiste de los salarios mínimos? A ver, explícame eso de la inflación. ¿Cómo la vas a tomar en cuenta? Y pues yo no sé qué le va a contestar. Y luego va a ir con la señora Nale, que decía que la reforma energética para atrás y que esto y lo otro y que Pemex, y ahora ya dice que no se va a tocar, que va a permanecer. Pero eso sí, van ellos a llegar a salvar a Pemex porque está cayendo la producción. ¡Ah! ¡Qué nuevas nos traen! Los analistas serios, los que sí le saben en verdad a esto de la industria petrolera en México, hablan de que la extracción diaria de petróleo, el volumen que Pemex a través de sus áreas correspondientes extrae y exporta una buena parte de él, podrá recuperar los niveles de 2.300.000, 2.400.000 barriles diarios allá por el año 2025. Y aquí estos neoburócratas ya hablan de que en 3 años van a tener 2 refinerías nuevas y a las 6 actuales las van a dejar chaineaditas. Y en ese momento ya no vamos a necesitar importar gasolinas, porque ¿sabe usted que vamos a refinar todo el petróleo que sea necesario para no importar un barril de gasolina? Y dice uno, ¡ah, qué bien! No más que la pregunta no la contestan o no se la plantean, ¿con qué dólares van a reponer esos 800 o esos 700.000 barriles diarios de petróleo equivalente que ya no exportarían? ¿De dónde sacarían ese dinero? Eso no lo dicen porque además probablemente ni siquiera lo piensen. Con esto lo que quiero decirle a usted es que estamos viendo la inexperiencia y la irresponsabilidad frente a un país que tiene problemas muy profundos y complejos en lo que se refiere a la salud de sus finanzas públicas. Todos ellos dicen, y por allá mi paisano Poncho Durazo, que vamos a tener policías científicas y vamos a tener, bueno, ya vamos a tener una Border Patrol para hacerle frente a la Border Patrol de los gringos, que va a ser especializada y va a tener toda la tecnología. Y como diría el clásico, ¿con qué ojos, divina tuerta? Todo el mundo pues anda en esta borrachera de dar, ofrecer, prometer, inventar ocurrencias, pero nadie se ha puesto a tomar una calculadora de las buenas, no de esas que salen en el Conflakes, y hacer cálculos para ver cuánto requeriría del presupuesto esas ocurrencias que están planteando. Y ahí es con donde diría el clásico, la tuerca torció el rabo, o la cochi torció el rabo. Pero vamos a dejarlos así porque tenga usted la plena seguridad que en las próximas semanas seguiremos escuchando de estos neoburócratas ocurrencias mil, las cuales tienen todas ellas un denominador común: carecen de sustento financiero para concretarse. Es decir, no les haga caso. No hay dinero. Escúchelos como oír llover siempre y cuando usted esté bien protegido en su casa o con un buen paraguas. Déjelos que hablen, déjelos que digan y se comprometan. Nada de eso va a ser posible. Hay que esperar allá a mediados de septiembre, fines de septiembre, cuando el doctor Ursúa se ponga y nos dé una clasecita y nos diga, estos son los números, entonces sí preocúpese. Ahí es donde vamos a ver la realidad que estas personas desconocen hoy, pero que cuando el balde de agua fría les caiga de esas débiles finanzas públicas, a ver si tienen la decencia y la dignidad y honradez profesional e intelectual de reconocer que 2 o 3 meses atrás se equivocaron rotunda y completamente. Muchas gracias y lo espero mañana con un tema más, ya alejándonos de lo electoral, aquí en este espacio para usted, persona inteligente por supuesto, con Ángel Verdugo. Muchas gracias. Hasta mañana.